Gracias por continuar con nosotros en Tiempo TV. Como le comenté hace un momentito, pues tenemos un invitado al cual le tengo un gran aprecio y que tenemos muchas cosas que hablar con él. Tenemos hoy con nosotros al ingeniero César Fernández, quien es director de RD 2044 y que también al mismo tiempo es vocero de la campaña del presidente Leonel Fernández y quien nos va a hablar sobre la actividad que se sostuvo ayer en Santo Domingo. Bienvenido, César, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, César, y un saludo a los amigos de Tiempo TV y felicitar en sus patronales a los amigos de Santa Cruz del Ceibo. Ah, sí. De verdad que es una tierra que quiero muchísimo y tengo grandes amigos por allá. Ah, y sumando, porque yo soy del Ceibo ya pues, a partir de ahora, ¿verdad? Ya tengo un amigo nuevo. Claro. Bueno, gracias de parte nuestra también por estar aquí en Tiempo TV. Vamos a entrar inmediatamente en materia. Cuéntenos sobre la actividad de ayer realizada por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el doctor Leonel Fernández, y aspirante a la nominación presidencial por esa misma organización. Pues bien, como ustedes saben, esta etapa de lo que se llama la fase la fase previa a la pre-campaña, pues la pre-campaña inicia oficialmente en julio 7 de este año, pero tenemos un año y medio que todo inició con un movimiento nacional en defensa de la Constitución Dominicana. Acuérdense que hace un año y medio el único que hablaba de defensa de la Constitución era el doctor Fernández. Así es. De hecho, tiene 3 artículos que tuvo que publicar casi de manera consecutiva en el Listín Diario explicando cuál es el tema, cuál es su posición y cuál es la defensa que él tiene de la Constitución. Pero ese discurso constante de esa defensa de nuestra Carta Magna se ha convertido en un discurso nacional. Ya no solamente el doctor Fernández, sino que la sociedad civil, las iglesias, las diferentes iglesias, tanto católicas como protestantes, evangélicos, todos, el sector empresarial, los partidos de oposición, ya el PRM tiene su discurso, la defensa de la Constitución, es decir, que todo el mundo ha asumido ese gran discurso del presidente Fernández. Pero ¿qué ocurre? Cuando él está en esa defensa de la Constitución, se va sumando gente a esa causa. Pero un 3 veces presidente que no tiene ningún tipo de impedimento constitucional para ser candidato y presidente de la República, de repente esa causa lo empuja y lo lleva a una nueva posible candidatura. Y las encuestas ahí lo están diciendo, a lo interno del PLD tiene un 80% contra un 20% que tienen los retos de los compañeros, y a lo externo también ganaría fácilmente. Es decir, que todo este movimiento, toda esta causa, toda esta defensa se ha convertido en una ya prácticamente candidatura. Entonces, en esta fase previa, el equipo de campaña, encabezado por él, diseñó una estrategia que fue identificar esa militancia que nunca habíamos tenido organizada en grupos, porque el presidente nunca había sido presidente de grupo, pero las condiciones históricas lo llevaron a eso. Identificamos entonces, el reto era identificar 2 millones de afiliados a nivel nacional. Iniciamos hace ya un año y estos 2 millones se presentaron en 3 etapas. La primera etapa fue en agosto 26 del año 2018, donde se presentó el primer millón en el Estadio Olímpico Virgilio Travieso Soto. Ahí él dio un discurso bastante fuerte, aquel discurso que él habló de que usted tiene que respetar el semáforo, que usted no puede llevarse ni siquiera la luz roja, pero mucho menos el semáforo. Y presentó el millón. Luego en Santiago, el 9 de diciembre, presenta 1,5 millones de afiliados y también tiene un discurso un poco fuerte. Pero ayer hizo lo que ningún político ha hecho en la historia dominicana, que es llevar al Estadio Olímpico Félix Sánchez más de cientos de miles de dominicanos y dominicanas que apoyan su posición y su candidatura. Demostró una fortaleza política enorme, pero también dio un discurso tendiendo un ramo de olivo a aquellos que en el pasado lo han agredido y a aquellos que tienen esa intención de modificar la Constitución. Tendió ese escenario para que haya un gran acuerdo a lo interno de nuestro partido y también un acuerdo nacional, porque el problema de la modificación constitucional no es exclusivo del PLD, es un problema de todos los dominicanos. Y terminamos con una gran fiesta de la democracia,
un evento muy bien organizado, un evento con mucho orden, gracias a Dios sin ningún tipo de incidente, y las imágenes que la gente está viendo, ¿verdad?, reflejan que el PLD y el sector que encabeza el presidente Fernández tiene una vocación de poder y de liderazgo que no se puede refutar, porque ahí están las pruebas. ¿Cuáles son los tres elementos básicos por los cuales el doctor Leonel Fernández, y ya se ha convertido en un sentir de una gran parte de la población, como usted muy bien dice, evoca para no reformar la Constitución? Bueno, lo principal es que la Constitución es el límite al poder político. Y cuando usted no le establece límites al poder político, lo que da paso es a una posible dictadura. Pues, ¿quién quita si ahora se modifica la Constitución para que el presidente actual de la República se mantenga en el poder porque supuestamente tiene una popularidad alta en el electorado? ¿Quién quita que en 4 años más se creen las condiciones mediáticas para que esto ocurra y se modifique de nuevo? Entonces no tendría fin. Y cuando el poder político no tiene fin, es sencillamente una dictadura. Esa es la principal. Y yo no te diría que menos importante o no, es el tema de la institucionalidad. O sea, el país, la lucha por la democracia, que ya tiene más de 54 años más o menos garantizada, ha costado mucha sangre a nuestro país. Recordemos que la última vez que hubo un intento de este tipo, en el 1965, se dividió la sociedad dominicana. Se dividió hasta las Fuerzas Armadas. Familias, hermanos, uno del lado de los constitucionalistas y el otro lado del ejército. Es decir, eso no puede volver a ocurrir. Es poner a nuestro país finalmente en el sendero de la institucionalidad. Es imposible que al día de hoy aquí se esté hablando de modificar la Constitución, cuando eso es lo que hace que trae inestabilidad, trae desasosiego, trae caos, trae anarquía. Es decir, todo lo que eso representa es terrible para un país que en vía de desarrollo, que, por cierto, en los últimos 20 años, en el 2020, de los últimos 25 ha gobernado el PLD, ha tenido crecimiento económico, ha tenido crecimiento democrático, los avances en tecnología, en educación, en salud, han sido impresionantes. Pero eso se ha podido lograr porque hay estabilidad política. Y una modificación a la Constitución, obviamente, que no trae estabilidad política. César, Entonces, perdón que te interrumpa. ¿Existen las condiciones en el Congreso de la República Dominicana para que se produzca esta modificación constitucional? ¿Y cuál sería el tiempo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para inscribir el candidato ya de manera definitiva? Mira, los compañeros legisladores han hecho unos análisis excelentes, tanto el compañero Rubén Maldonado como expresidente de la Cámara, el compañero Henry Merán y el compañero Demóstenes Martínez, han hecho análisis bastante claros. Y al día de hoy, al sector que quisiera imponer una reelección en el Congreso, en la Asamblea Revisora, que es la que hay que convocar, le estarían faltando unos 40 y tantos legisladores, entre senadores y diputados. Y esos legisladores que le están faltando pertenecen al PRM. Y el PRM ha sido bastante claro y tajante diciendo que ellos, como dirección política, no lo apoyarían. ¿Qué podría ocurrir que de esos 40 cambien su opinión? Es sencillamente que se le compre la voluntad. Y la sociedad dominicana al día de hoy no resiste que en el Congreso Dominicano se le compre la voluntad a nadie. Yo te diría que el pueblo tomaría el mismo Congreso. Además sería un costo muy alto. No solamente el costo, es un asunto de la vulnerabilidad, de la institucionalidad. O sea, no podemos llegar a eso. No, pero el costo no solamente económico, en términos general. Bueno, el costo social, a eso no me refiero, el costo político y económico. El costo moral, sobre todo. Entonces, los números no están en el Congreso, pero yo me iría más allá que el Congreso, obviamente, son nuestros representantes, los asambleístas, pero si tomamos el año 2018 y lo que va del 19, han salido 25 encuestas responsables y serias. Y en todas las encuestas, donde más bajito da el rechazo a la modificación a la Constitución, es un 70%. Si tomamos el promedio de 77 que hay ahora mismo, estamos hablando que 8 de cada 10 dominicanos no quieren que se modifique la Constitución. Pero algo interesante, ustedes que conversaban sobre la encuesta de Gallup que salió en el día de hoy, es un dato que nadie le ha puesto mucha atención y es el siguiente, que el 48% de la gente que se le hizo la pregunta directa, la siguiente pregunta,
Si se modifica la Constitución para que el presidente Danilo Medina se reelija, ¿usted votaría por él? El 48% dijo que no. Pero el 15% dijo que cree que no. Si le quitamos la mitad, se cree que no, un 8, y se lo pasamos al 48, estamos hablando que el 60% está diciendo que no votaría. Si el 60% dice que no votaría si se modifica la Constitución, estamos hablando que lo que garantiza que el PLD pierde el poder es la modificación constitucional. Ya estamos hablando un rechazo de un 70% y un 60% que no votaría. Es decir, no hay ningún tipo de asidero para que se modifique si queremos mantener el poder como partido político. Usted es el director general de RD 2044. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pero además es vocero oficial del proyecto Leonel Fernández 2020. En ese sentido, y en el caso hipotético, porque estamos hablando a futuro y no somos Dios para saber las cosas de mañana, se reforma la Constitución y pasa todo. ¿Cuál sería la actitud entonces del doctor Fernández y de todo su equipo? Como bien dice, no somos adivinos ni podemos predecir el futuro. Y yo tengo un defecto, es que soy ingeniero y trabajo mucho con las matemáticas. Y como te estoy dando, por donde quiera que sumamos y restamos, no hay forma de que se pueda modificar. No hay forma que tengamos un resultado favorable como partido político. Y una de las declaraciones que tienen todos los partidos políticos, incluyendo el nuestro, es que los partidos, el fin principal de los partidos políticos es estar en el poder. Claro. Y cuando estás en el poder, no perderlo. Entonces yo estoy seguro de que eso no va a ocurrir, que habrá sensatez, que nuestros dos líderes se pondrán de acuerdo y que esperemos. Ahora todavía, como te decía, el 7 de julio, tú me hiciste una pregunta, Josefina, que el límite para la inscripción de candidatos es el 22 de agosto. De este año. De este año. Las primarias son el 9 de octubre de este mismo año. Entonces, el 22 de agosto se cierra la inscripción y la pre-campaña, la campaña oficial inicia a partir del 9 de agosto. Entonces, de octubre. 22 de agosto hasta el 9 de octubre. Es decir que los tiempos están claros. El tiempo es muy importante, César, que hablaste del tema del Congreso, porque la Asamblea Revisora hay que promulgar una ley. Eso toma unos 30 y 45 días. Además, una reforma constitucional habría que socializarla muy bien, no solamente en el Congreso, sino en la sociedad. Es decir, que yo pienso que el mes de mayo es clave para lo que están intentando este propósito, y ya el tiempo se le está pasando. Ya estamos hablando, hoy estamos a 6, y si eso no ocurre en las próximas 2 semanas, yo lo doy como un caso cerrado. ¿Cuál es el tiempo en que tiene que el Partido de la Liberación Dominicana elegir sus candidatos internos para seleccionar un candidato ya oficial del PLD? Sí, como te decía, el 7 de julio, acuérdate que el PLD es de los partidos que eligió hacer internas. Los otros partidos tienen otros métodos, el PLD y el PRM. Entonces, nosotros el día 7 se abre la inscripción de los aspirantes. Ahí irán todos los compañeros que están aspirando. Y tienen para inscribirse hasta el 22 de agosto. El 22 de agosto inicia esa campaña interna y el 9 de octubre se celebrarán esas primarias entre esos compañeros. Es decir, que el 9 de octubre o el 10, al otro día que la Junta dé el boletín, porque será administrado por la Junta, tendremos el candidato oficial del PLD, que yo estoy seguro que será el doctor Leonel Fernández. Yo quiero que regresemos al acto de ayer y que usted, viendo las imágenes con nuestro señor director arriba, que nos coloque las imágenes de pronto donde va entrando el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y otras imágenes, para que usted nos dé un detalle, viendo las imágenes y a la gente, del aspecto sociológico y el comportamiento de la gente, si eso, digamos, que sea posible. Nosotros tenemos 2 millones y algo más de simpatizantes por el presidente. Y esa es interesantísimo cómo se compone. Bueno, ahí están las imágenes. Cómo se compone la estructura social de esos 2 millones. Si ustedes ven las imágenes, y lo pueden ver con detalle en su casa, en su celular, en su tableta, que más del 80% de personas que están ahí son jóvenes. Jóvenes que están interesados. De hecho, estoy muy contento porque mi hijo con apenas 19 años de edad participó por primera vez en una actividad política. El primer voto, ¿verdad? Primer voto, 19 años tiene apenas, está estudiando en la universidad y
y me dijo, yo quiero estar ahí, yo quiero apoyar al presidente porque yo creo en el presidente. Eso quiere decir que la juventud de primer voto, viéndolo así, está identificándose con ese proyecto. Claro, y una joven, primer votante también, muy jovencita, dio un discurso también muy interesante en la actividad y habló también otro joven de San Francisco de Macorís. Es decir, que la composición social de esa estructura que apoya a una persona que salió del poder hace ya, va a ser 8 años, es impresionante. Es decir, los jóvenes y sobre todo muchas mujeres jóvenes también están en el proyecto. Pero ¿cuál es la ventaja de la candidatura del presidente Fernández? Fíjense cómo hay un presidente renovado, fíjense cómo logró conectar, miren en el vehículo que entró, con ya la ropa diferente, no es el tradicional Leonel Fernández que conocemos, muy sobrio, como siempre se ha presentado. Él ha ido entendiendo los cambios en los tiempos. Y ahora, él dijo ayer en el discurso que él era un león que se había convertido en un tigre, o era un tigre que era un león, pero yo lo voy a agregar a esto. Es un tigre que es un león, pero ahora es un león afeitado. Ya. O sea que tiene mucho más experiencia. Y como él dijo, esa experiencia es para usarla en favor de construir una mejor República Dominicana, para dejar los rencores, para no guardar ningún tipo de resentimiento con nada, sino que juntos, con ese liderazgo ya fortalecido como el acero, fortalecido con fuego y con grandes tempestades, utilizar esa experiencia y esa capacidad para una mejor República Dominicana. Hasta hace poco el padrón del PLD había sido cerrado. Ahora se van a hacer las elecciones con un padrón abierto. Estas 2 millones de firmas que se presentaron ayer, ¿están dentro de ese padrón? Bueno, esos 2 millones de firmas son es un ejército exclusivo del presidente Leonel Fernández. Son 2 millones de gente que le dijeron a él que sí. Y lo tenemos en una plataforma. Y es muy interesante tu pregunta, Josefina, porque en esa plataforma el 40% no es afiliado al PLD. Lo que quiere decir que si abren ese padrón para las internas de nuestro partido, para incluir la gente, nosotros estamos muy contentos porque tendrán oportunidad de votar ese 40% de los 2 millones, 1 millón y tantos miles dominicanos que también se sumarán a nuestro proyecto. ¿Y ustedes han podido determinar cuáles son las edades de esas personas que se han inscrito? Pero yo creo que eso es muy importante porque ya tú habías referido de que hay un grupo de jóvenes que están interesados en entrar a la campaña, o no a la campaña, a la política. ¿Ustedes tienen esa segregación de cuántos hombres, mujeres, jóvenes, las edades? Claro, mira, ahora mismo casi el 52% son mujeres. De las mujeres, el 35% son jóvenes, de las nuevas, porque recuerden que el padrón del PLD se cerró en el año 2011. Sí. Es decir, que del 12 hacia acá, una persona que tenía 12 años no se pudo inscribir y tiene ahora, va a cumplir 20 o tiene 19 y puede votar, pero no se pudo inscribir. Es decir, que de la mayoría que están inscritos, que no son del PLD, rondan el segmento social que está dominando, entre 18 y 25 y mayoría mujeres. O sea que es un porcentaje importante de juventud. Totalmente. Entonces, eso es lo que decía. Solamente hay que ver el acto, cómo la gente conectó y los jóvenes eran los que querían hacerse los selfies. ¿Y por qué los jóvenes, incluyendo jóvenes de primer voto, no están identificándose con este proyecto? Si ustedes han hecho ya esa observación. El presidente que ha traído la modernidad al país es Leonel Fernández. Esos jóvenes que están ahí, que estuvieron ayer, fueron en el metro de Santo Domingo, una obra que mueve 100 millones de dominicanos al año por un precio irrisorio. La línea 1, la línea 2. Aquí se está hablando de computadora ahora, pero en el 96 el presidente Fernández habló de computadora. Quien llevó a esos jóvenes, quizás no a ellos, quizás a sus padres, a estudiar fuera con becas, a estudiar con becas locales, fue Leonel Fernández. Es decir, es el padre de la educación moderna, el padre de la modernidad, y los jóvenes se identifican con eso. Aunque ahora están los famosos millennials, pero él también se conecta con ellos y le da productos académicos e informaciones y oportunidades para que se desarrollen. El Instituto Tecnológico de San Luis, eso es maravilloso, señor, hay que ir a verlo. En 6 meses usted tiene un título técnico que le permite compenetrarse en el mercado laboral. ¿Qué es lo que necesita el país? Eso es lo que necesita el país. No necesitamos más ingenieros, más abogados, más médicos. Necesitamos carreras técnicas. Tenemos un sector turístico impresionante que genera el 26% del PIB y hay empleos esperando por gente que no sabe cosas que hacer en ese mercado. Lo que hay que aprender es eso, ¿no? Tampoco todo el mundo es gerente del hotel, ni es bartender. Claro. Pero hay otras actividades que se pueden hacer y se aprenden rápido.
Perdón, en los últimos 50 años, nosotros, y la población así lo identifica, hemos tenido 3 presidentes que le han llamado como constructores de lo que es toda la infraestructura de la República Dominicana. Trujillo, que no se le puede quitar eso, al doctor Joaquín Balaguer y al doctor Leonel Fernández Reina. En caso de que el próximo presidente sea el doctor Fernández Reina, en términos de infraestructura, ¿qué cosa estaría haciendo? Y sobre todo que ustedes tienen el proyecto 2044. Exacto, cierre de 2044. Es importante que hayas mencionado eso, César, porque el único partido que ha podido conjugar el desarrollo económico con infraestructura y estabilidad política es el PLD. Si nos vamos un poquito más atrás, Lilis hizo el primer tren que aquí existió, pero en condiciones no democráticas. Trujillo por igual. Balaguer tuvo un gran desarrollo en infraestructura, pero en condiciones políticas que no lo favorecían por el tema de la transición. Bien adversa, ¿no? Muy adversas. El PLD y el presidente Fernández, encabezando esa política, lo hace. Por eso él creó su plan, que se llama República Dominicana 2044, que es, para ponerlo de manera breve, es un listado, es un conglomerado de obras de infraestructura en las diferentes áreas de desarrollo, ya diseñadas y pensadas y consultadas con los dominicanos de cara a nuestro bicentenario. Es decir, ya el presidente Fernández es el único político que se ha sentado a pensar en el futuro de la República Dominicana en temas de infraestructura. Y hay obras impresionantes. Tenemos más de 5 proyectos de presas hidroeléctricas y de control de inundaciones. Tenemos más de 1 millón de viviendas económicas para reducir el déficit de viviendas. Y tenemos, por supuesto, el nuevo reto, que es conectar al país por una vía ferroviaria de carga y pasajeros, que es el Gran Tren Juan Pablo Duarte. Conectará Punta Cana con Montecristi, Montecristi con Jaina y Jaina con Puerto Plata. Bueno, queremos darle las gracias a César. El tiempo en televisión es realmente muy fuerte, nos corta. Queremos invitarte de nuevo a Muchas otro gracias. programa, porque hay mucha información que tú manejas. Se queda mucho en carpeta. Sí, queda muchísimo en carpeta y te damos las gracias por estar aquí. Y le damos las gracias a ustedes también por mantenerse con nosotros, como todos los lunes en Tiempo TV. Y César se va a despedir del programa. Bueno, formalmente entonces adherirme a esos agradecimientos y comprometerles a que en una nueva ocasión puede estar con nosotros. A ustedes, distinguidos televidentes, también invitarles a que no se pierda nada de la programación general de su canal 27. En breve viene CNI, el Canal Nacional de Información, con un amigo mío, no. Ese no es amigo mío, ese es hermano mío. De manera que también le invito a ustedes a que sigan con él ahí en lo que él trae. Señores, hasta la próxima.